Enfócate en ti. Mientras no mires hacia dentro de ti, vivirás reaccionando al mundo. El día en que te atrevas a conocerte, algo cambia. Dejas de buscarte en los demás y empiezas a sostenerte desde dentro. Los estoicos entendieron esto con absoluta claridad. Si no gobiernas tu mente, vives siendo gobernado por cualquier cosa, reaccionando a lo que otros hacen, a lo que dicen, a lo que esperan de ti. Y lo que cambia ese punto es una decisión. La decisión de dejar de perderte en lo que no depende de ti y asumir el control de tu mente como alguien que ya no necesita la aprobación de nadie para seguir adelante. Porque solo cuando dejas de compararte, de medirte, de mirar hacia afuera todo el tiempo, recuperas algo que la mayoría ya perdió: dirección. Y una persona con dirección no se tambalea con cualquier opinión, no se pierde en cualquier problema, no se somete a cualquier presión. Quien vive enfocado en lo esencial, crece con consistencia. Quien vive reaccionando a lo externo, se desgasta, se confunde y se bloquea, incluso teniendo el potencial para llegar mucho más lejos. Hoy vas a aprender 8 técnicas estoicas para volver al único lugar donde tu vida realmente cambia: tú. Antes de empezar, te voy a pedir algo simple, pero decisivo. Escribe en los comentarios: hoy elijo enfocarme en mí. Yo soy estoico. Sobre todo si sueles distraerte con facilidad o perderte en lo que piensan los demás. Este ya es el primer paso, porque el enfoque no nace listo, se construye con decisión. Ahora presta atención, porque algunas de estas ideas no solo van a cambiar tu forma de pensar, van a cambiar la forma en que vives. 1. Trátate como la persona más importante de tu vida. ¿Ya te diste cuenta de cómo muchas veces tratas a los demás con más cuidado del que te das a ti mismo? Escuchas cuando alguien necesita desahogarse, intentas entender, intentas ayudar, intentas ser paciente, pero cuando eres tú quien está cansado, confundido o sobrecargado, la respuesta suele ser otra. Te exiges, te criticas, te empujas, ignoras tus límites y actúas como si cuidarte fuera una pérdida de tiempo. Y así es como vive mucha gente, estando disponible para todo, menos para su propia vida. Respondes mensajes al instante, aceptas compromisos que no tienen sentido, cargas problemas que no son tuyos, intentas agradar a personas que ni siquiera perciben cuánto cuesta eso. Y al final del día, cuando por fin queda un poco de silencio, te das cuenta de que diste energía a todos, menos a lo que realmente necesitaba tu atención. Es como cuidar toda una casa mientras dejas tu propia habitación abandonada. Por fuera, parece que estás siendo responsable, útil, presente, pero por dentro, el lugar donde realmente vives empieza a acumular polvo, peso y desorden. Los estoicos no enseñaban egoísmo, enseñaban dominio. Y el dominio empieza cuando entiendes que tu mente, tu tiempo, tu cuerpo y tu dirección no pueden ser tratados como sobras. Epicteto decía que nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y esto aplica exactamente aquí. Porque si cualquier persona puede tomar tu atención, si cualquier exigencia puede decidir tu estado emocional, si cualquier expectativa puede alejarte de lo que importa, entonces no te estás enfocando en ti, estás viviendo como una extensión del mundo. Tratarte como la persona más importante de tu vida no significa ponerte por encima de los demás. Significa dejar de ponerte siempre en último lugar. Significa preguntarte: ¿esto me acerca a la vida que quiero construir o solo me aleja de mí? Esa pregunta cambia muchas cosas. Te hace darte cuenta cuando estás diciendo sí por miedo, cuando estás aceptando cargas por culpa, cuando te estás abandonando solo para no decepcionar a alguien. Y aquí está el punto que mucha gente tarda en entender. No puedes construir una vida fuerte tratándote a ti mismo como algo secundario. Tu atención es materia prima. Tu energía es materia prima. Tu tiempo es materia prima.
Y todo aquello que entregas sin conciencia, un día empieza a faltarte por dentro. Entonces empieza por lo básico. Antes de asumir una exigencia más, vuelve a ti. Antes de intentar resolver el mundo, mira lo que está siendo descuidado dentro de tu propia vida. Antes de buscar aprobación, pregúntate si estás actuando con respeto por quien estás intentando convertirte. Porque enfocarte en ti empieza exactamente aquí, cuando dejas de abandonarte para encajar en las expectativas de los demás. No necesitas ser frío, no necesitas cerrarte, no necesitas dejar de amar, ayudar o estar presente, pero necesitas recordar una cosa. Tú también eres alguien bajo tu propio cuidado, y cuando entiendes eso, algo cambia. Empiezas a elegir mejor, a preservar tu energía, a respetar tus límites, a tratar tu vida como algo que merece atención y no como algo que puede esperar. Graba esto: si no aprendes a cuidarte con seriedad, vas a pasar la vida intentando sostenerlo todo, mientras tu propia base se derrumba en silencio. 2. El teatro de la ansiedad. Enfócate en el momento, no te dejes abatir por problemas imaginarios. Todo tu poder está en el aquí y ahora. Tal vez ya lo has notado, muchas veces lo que te desgasta no es lo que está pasando, sino lo que puede pasar. Estás en el presente, pero tu mente ya está allá adelante, creando escenarios, anticipando problemas, ensayando diálogos que tal vez nunca existan. Y cuanto más piensas, más real parece. Es como si existiera un teatro dentro de tu cabeza, donde eres al mismo tiempo el autor, el director y el espectador, y la obra casi siempre es la misma. Algo sale mal, pierdes, fallas, no lo logras. El problema no es el futuro. El problema es que estás viviendo un futuro que aún no existe, pero reaccionando como si ya estuviera pasando, y es aquí donde la mayoría de las personas se pierde, porque no se da cuenta de que la ansiedad no viene de lo que está pasando, nace de la historia que la mente empieza a contar a partir de eso. Un mensaje que no llega se convierte en rechazo, un silencio se vuelve problema, una posibilidad se transforma en amenaza. Y sin darte cuenta, entras en ese guión como si fuera verdad, como si estuvieras atrapado dentro de él, reaccionando emocionalmente a algo que solo existe en tu imaginación. Marco Aurelio escribía para sí mismo: no permitas que la vida en su totalidad aplaste tu imaginación. Concéntrate en la situación presente. Y esto no es solo una frase bonita, es una instrucción directa. Porque cuando rompes ese teatro en partes, cuando vuelves a la hora, te das cuenta de algo simple y poderoso. En este exacto momento, casi nunca existe un problema real, existe solo la anticipación de él. La ansiedad necesita tiempo futuro para existir. En el presente pierde fuerza. Por eso, la práctica aquí no es intentar controlar todo lo que puede pasar, es interrumpir la historia. Cuando notes que tu mente crea escenarios, detente y pregúntate: ¿qué, de verdad, está pasando ahora? No lo que puede pasar, no lo que temes, sino lo que es real, aquí. Esa pregunta simple corta el guión a la mitad, te saca de la platea y te devuelve a la vida. Como entendieron los estoicos hace mucho tiempo, la calidad de tu mente no depende del mundo, depende del tipo de pensamiento que alimentas. Y cuando aprendes a enfocarte en ti, algo empieza a cambiar de forma silenciosa, pero profunda. Ganas fuerza mental. Es como salir de dentro de un laberinto y mirar desde arriba. Lo que antes parecía imposible de entender, ahora revela un camino claro. Empiezas a notar el momento exacto en el que la mente intenta escapar hacia el futuro. Notas cuando estás creando un problema que aún no existe, notas cuando estás reaccionando a una suposición y no a un hecho. Y esa percepción lo cambia todo, porque ahora tienes elección. Antes reaccionabas, ahora decides. Antes te perdías en escenarios, imaginabas lo peor,
Cargabas ansiedad todo el día por algo que nunca pasó. Ahora interrumpes, vuelves, cortas el exceso. Una reunión deja de ser amenaza, se vuelve solo una tarea más. Un pensamiento negativo deja de ser verdad, se vuelve solo un pensamiento. Así es como sales de este ciclo, no intentando controlar el futuro, sino entrenando tu mente para permanecer donde la vida realmente sucede. Enfócate en ti, no en lo que puede salir mal, no en lo que piensan los demás, no en lo que aún ni siquiera ha pasado. Enfócate en lo que está bajo tu control, aquí, ahora, porque la decisión sigue siendo tuya. Seguir viendo ese teatro o finalmente salir de él. 3. Piensa en progreso, no en perfección. Ya te has dado cuenta de cómo el perfeccionismo parece disciplina, pero en la práctica se convierte en parálisis. Quieres hacerlo bien, quieres acertar, quieres entregar algo a la altura de lo que imaginas. Pero cuanto más piensas en el resultado ideal, más difícil se vuelve empezar. Y entonces aparece el patrón más común, lo postergas. Ajustas un detalle más, esperas el momento correcto, reorganizas, planeas, vuelves a pensar y no te mueves del lugar. Esa es una de las ironías del perfeccionismo. Te hace creer que te estás preparando cuando en realidad estás evitando actuar. Piensa en algo simple. ¿Cuánto tiempo llevas diciendo que quieres aprender un nuevo idioma? Empiezas motivado, estudias algunas palabras, intentas hablar, pero te equivocas en la pronunciación. Te quedas repitiendo mentalmente, intentando acertar antes de abrir la boca, con miedo a hablar mal. Y entonces evitas, postergas la práctica, vuelves a la teoría, dices que aún no estás listo. Y el tiempo pasa. Hace 5 años, si hubieras empezado de verdad, hoy podrías estar hablando inglés con naturalidad, tal vez incluso a un nivel avanzado. Y esto no es para que agregues más culpa en tu cabeza, es para mostrarte con claridad dónde está el error. El problema nunca fue la dificultad, fue la exigencia de hacerlo bien antes de empezar. Es como alguien que se queda dibujando el mapa perfecto, pero nunca da el primer paso. El camino no se revela en el papel, solo aparece cuando caminas. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo: no esperes la perfección de la República de Platón, porque quien espera condiciones ideales no vive, solo observa la vida pasar, siempre desde afuera. Y aquí está el punto que lo cambia todo. La perfección no es un estándar alto, es una meta imposible. Y toda meta imposible genera el mismo efecto: frustración, desgaste y al final, abandono. No es que no seas capaz, es que estás intentando empezar desde el resultado final, ignorando el proceso que construye ese resultado. El progreso es diferente. El progreso acepta la imperfección, el progreso permite el error, el progreso crea movimiento y el movimiento lo cambia todo. Porque cuando empiezas incluso mal, incluso incompleto, algo se ajusta. La claridad aumenta, el camino aparece, la confianza crece. Marco Aurelio también decía: contempla incluso el más pequeño progreso. Y esto no se trata de conformarte con poco, se trata de entender cómo ocurre realmente la evolución. Nadie construye disciplina esperando el día perfecto. Nadie gana confianza pensando demasiado. Nadie cambia de vida estando quieto. Cambias haciendo, ajustando, equivocándote, corrigiendo, continuando. Así es como sales del ciclo del perfeccionismo. En lugar de preguntar: ¿esto está perfecto?, empieza a preguntar: ¿esto está mejor que ayer? Ese simple cambio te mueve de la exigencia al movimiento. Y es en el movimiento donde la vida responde. Entonces, la práctica aquí es directa. En las próximas 24 horas, elige algo que vienes postergando por querer hacerlo perfecto y empieza incluso imperfecto, sin ajustes excesivos, sin preparación infinita, sin esperar a sentirte listo.
Porque la claridad no viene antes de la acción, viene durante, y es actuar lo que te hace empezar a construir un progreso real. 4. La lealtad a tu propio camino. La mayoría de las personas no abandona sus sueños de una sola vez. Los abandona poco a poco, aplaza hoy, ajusta mañana, espera el momento correcto. Y lo que empieza como una elección puntual se convierte en un patrón silencioso. Y sin darte cuenta, lo que era una intención se vuelve apenas una idea lejana. Los días pasan, los meses pasan y aquello que sabías que podías hacer nunca sucede. Porque existe una mentira silenciosa que mucha gente cree, que un día vas a despertar listo, confiado, seguro, con todo alineado para actuar. Ese día no llega porque no existe, y mientras esperas, la vida sigue sin eso que solo tú podrías haber puesto en el mundo. Ahora piensa en algo importante. No siempre lo que sientes como un llamado va a ser aceptado de inmediato, ni por los demás, y a veces ni por ti. Florence Nightingale nació en una familia rica, con expectativas muy definidas sobre lo que debía ser. Ser enfermera no era una opción respetada, se veía como algo inadecuado, casi impensable para alguien de su posición. Pero ella sentía que eso era lo que tenía que hacer, no como una idea vaga, sino como algo que no la dejaba en paz. Y no era cómodo, no era fácil y definitivamente no era apoyado. Aún así, decidió actuar. Y esa decisión no vino de la certeza, vino de la fidelidad a lo que sabía que era verdadero. Y esa elección cambió no solo su vida, sino la forma en que el mundo entero ve el cuidado de la salud hasta hoy. Ella creó la enfermería moderna porque creyó en su propio camino, incluso antes de construirlo. Ahora detente un segundo y piensa en esto con honestidad. ¿Cuántas veces has sentido que deberías hacer algo diferente, pero elegiste esperar? ¿Cuántas veces has sabido exactamente lo que necesitabas hacer y aún así no confiaste en ti mismo para dar el primer paso? No porque fuera imposible, sino porque no era el momento perfecto, porque nadie creía en ti, porque faltaba seguridad, faltaba validación, faltaba certeza. Y mientras esperas a que esas cosas aparezcan, el tiempo sigue pasando. Y lo más peligroso no es perder tiempo, es disminuirte, es acostumbrarte a no actuar, es empezar a desconfiar de lo que sientes. Porque cuando dejas de confiar en lo que sientes, no pierdes solo tiempo, pierdes dirección. Lo que antes era claro, empieza a parecer exagerado. Lo que te movía se vuelve duda. Y poco a poco dejas de guiarte por dentro y empiezas a esperar que algo de afuera te empuje. Y ahí es donde todo se bloquea. No por falta de tiempo, sino porque dejaste de confiar en ti mismo para empezar. Y lo que rompe eso no es más preparación, no es más espera, no es más análisis. Es decisión. La decisión de empezar de nuevo, de enfocarte en ti, de volver a honrar tu propio camino. La primera ley de Newton explica esto de forma simple. Aquello que está en reposo tiende a permanecer en reposo. Y eso también aplica a tu vida. Mientras no te muevas, nada cambia. Mientras no empieces, nada se revela. La claridad no llega antes de la acción. Aparece durante, se construye mientras haces. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que todo está interconectado, que cada acción coopera con algo mayor, y cuando entiendes eso, algo cambia dentro de ti. Te das cuenta de que no estás aquí por casualidad, que hay algo en ti que necesita ponerse en práctica, algo que solo tú puedes desarrollar, construir, entregar. Algo que no va a existir si tú no lo haces, y creer en eso no es sobre autoestima, es sobre responsabilidad. Porque al final, no es el mundo el que pierde cuando te bloqueas. Eres tú quien deja de convertirse en quien podría ser.
Entonces, deja de esperar el momento ideal, deja de negociar con eso que ya sabes que necesitas hacer, porque enfocarte en ti no es pensar más sobre tu vida, es dejar de aplazar su ejecución, es sostener la decisión incluso cuando falta validación. Es continuar incluso cuando nadie entiende, es actuar incluso cuando todavía hay duda, porque la lealtad a tu camino no es tener certeza, es no abandonarte en medio del proceso, y al final no es quien podría ser lo que cambia tu vida, es quien decides empezar a ser hoy. 5. La disciplina de la incomodidad. Tu vida cambia en momentos mucho más pequeños de lo que imaginas. No son grandes decisiones, ni grandes oportunidades. Son instantes rápidos, casi invisibles, en los que necesitas elegir entre lo que es cómodo y lo que te hace crecer. Y es en esos momentos donde todo se define, quedarte o actuar, evitar o enfrentar, aplazar o asumir. La mayoría de las personas no pierde por falta de capacidad, pierde porque en esas pequeñas encrucijadas elige el camino más fácil tantas veces, que eso se convierte en el patrón, y cuando el patrón se repite, deja de ser una elección y pasa a ser quien eres. Marco Aurelio entendía esto de forma práctica. En Meditaciones escribía sobre entrenar el uso de la mano no dominante en tareas simples, no por necesidad, sino como un recordatorio constante. La fuerza se construye cuando eliges lo difícil a propósito, y esto va mucho más allá de un ejercicio, porque cada vez que eliges lo fácil, mantienes el mismo límite, pero cada vez que eliges lo difícil, expandes quién eres. Ahora piensa en una situación real. Sabes que necesitas posicionarte más en el trabajo, sabes que deberías hablar, asumir más, participar más. Eso ya está claro para ti y entonces aparece la oportunidad. Por un segundo sientes la incomodidad. El pensamiento aparece, mejor no, después veo eso, no es el momento correcto. Pero esta vez decides diferente, hablas, incluso sin la frase perfecta, te posicionas, incluso sin total seguridad, asumes, incluso con la incomodidad. Y en ese instante algo cambia. No porque todo a tu alrededor se transforme, sino porque rompes un patrón antiguo. Te das cuenta de que puedes actuar incluso sin sentirte listo. Te das cuenta de que la incomodidad no te bloquea. Te das cuenta de que la acción viene antes de la confianza y no después. Y así es como la fuerza empieza a construirse, no en grandes gestos, sino en esos momentos pequeños en los que decides no retroceder. Es como un músculo invisible que se entrena en silencio. Cada elección difícil fortalece, cada decisión consciente expande. Y con el tiempo, algo se ajusta. Lo que antes parecía difícil deja de ser un obstáculo, tu nivel sube y aquello que evitabas pasa a ser parte de quién eres. Y eso es carácter, no lo que dices sobre ti, sino lo que haces cuando el camino más fácil está disponible y aún así eliges otro. Porque al final, enfocarte en ti es eso, dejar de esperar el momento ideal y empezar a convertirte en alguien que actúa a pesar de él. 6. Cuida tu cuerpo, es tu materia prima. Intentas organizar tu vida, mejorar tu enfoque, tener más disciplina, pero ignoras la base de todo eso, tu cuerpo, porque al final no es solo tu mente la que decide, es el estado en el que está funcionando. Piensa en tu día, te despiertas cansado, pasas horas sentado, comes mal, olvidas beber agua, vives con el cuerpo tenso y aún así esperas tener claridad, energía y control emocional. No funciona así. Es como intentar operar una máquina de precisión con los engranajes oxidados. No importa cuánto quieras resultados, la estructura no responde. Los estoicos entendían esto de forma práctica. No separaban mente y cuerpo como cosas independientes. Sabían que la mente solo funciona bien cuando el cuerpo la sostiene, porque el cuerpo no es solo un soporte, es el entorno donde tu mente existe. Si el entorno está desgastado, la mente paga el precio.
pierdes la paciencia más rápido, te distraes con más facilidad, evitas el esfuerzo, tomas decisiones más débiles. Y aquí está el punto que casi nadie enfrenta. Muchas veces, el problema no es falta de disciplina, es falta de energía física para sostener la disciplina. Ahora observa algo simple. En los días en que duermes mejor, te mueves, te alimentas bien, todo cambia. Te das cuenta de que piensas con más claridad, actúas con más firmeza, toleras mejor la incomodidad. El mundo no cambió, cambiaste tú, y eso cambia todo. Cuidar el cuerpo no es estética, no es vanidad, es estrategia, es asegurarte de tener la energía suficiente para sostener las decisiones que quieres tomar. El mayor autocuidado que puedes tener es dejar de tratar tu cuerpo como un detalle y empezar a tratarlo como una prioridad. Entonces, haz lo siguiente. En los próximos 3 días, no negocies con tu cuerpo. No es para cambiarlo todo, no es para hacerlo perfecto, es para demostrar en la práctica que estás al mando. Bebe por lo menos 2 litros de agua incluso sin ganas. Levántate y muévete durante 5 minutos. Incluso cuando estés cansado, ajusta tu postura cuando notes el cuerpo caído. Duerme mejor, incluso si eso significa decir no a las distracciones. Parece simple, y lo es. Pero es exactamente en estas acciones simples donde el control empieza a volver. Porque durante esos 3 días serán 72 horas en las que no solo estás cuidando tu cuerpo, estás rompiendo el patrón de negligencia que venías repitiendo sin darte cuenta. Estás diciendo, con acciones, yo me sostengo. Y cuando eso sucede, algo cambia, tu energía regresa, tu mente se aclara, tus decisiones se vuelven más firmes. Y por primera vez en mucho tiempo, te das cuenta de que no solo estás intentando organizarte o ponerte en primer lugar, estás empezando a asumir el control. 7. Libérate de la pasión y permanece lleno de amor. A primera vista, esto parece contradictorio. ¿Cómo alguien puede ser libre de la pasión y aún así vivir con amor? Porque cuando hablamos de pasión aquí, no estamos hablando de sentir. Estamos hablando de ser dominado por lo que sientes. Es reaccionar sin pensar, es dejarte llevar por la rabia, por el impulso, por la ansiedad, por el deseo. Es perder el control y llamar a eso intensidad. Marco Aurelio no era un hombre frío. Era emperador, padre, esposo, sentía, le importaba, se involucraba. Pero él entendía algo que la mayoría de las personas ignora. Sentir no es el problema. El problema es no saber qué hacer con lo que sientes. Por eso escribía sobre dominar el temperamento, atravesar el dolor, disolver el miedo. No para volverse insensible, sino para no ser controlado por esas emociones. Ahora piensa en algo simple. Alguien dice algo que te incomoda. En ese momento aparece la necesidad de reaccionar, de responder en el mismo tono, de probar un punto. Esa es la pasión, pero existe un pequeño espacio antes de la reacción, y es en ese espacio donde decides. Puedes reaccionar por impulso o puedes elegir algo más fuerte. Firmeza sin agresividad, claridad sin ataque, respeto, incluso cuando el otro no lo tiene. Eso es amor en el sentido estoico. No es una emoción ligera ni romantizada, es una elección consciente. Marco Aurelio decía que aprendió de su maestro a no mostrar rabia u otras emociones descontroladas, a ser libre de la pasión y aún así lleno de amor. Y eso cambia completamente la forma en que vives, porque cuando dejas de ser arrastrado por las emociones, empiezas a actuar con dirección. No respondes por impulso, no te pierdes en la rabia, no te quedas atrapado en el miedo, eliges, y cuando eliges, te fortaleces. El amor, aquí, no es debilidad, es dominio.
es la capacidad de mantener la calma cuando sería fácil explotar, de actuar con equilibrio cuando todo pide exceso, de seguir con firmeza sin perderte en el camino. Y eso no nace de la nada. Nace cuando empiezas a observar tus reacciones y a interrumpir lo automático. Entonces, presta atención a esto a lo largo de tu día. La próxima vez que una emoción llegue con fuerza, no respondas de inmediato. No cortes, no huyas, no reprimas. Solo espera unos segundos, respira, observa y luego elige cómo actuar, porque ese pequeño intervalo es lo que separa a quien reacciona de quien tiene control. Es ahí donde dejas de ser empujado por las emociones y empiezas a posicionarte frente a ellas. La mayoría de las personas no aprende a dominar lo que siente, reacciona por impulso y después intenta arreglar lo que ya hizo. Pero enfocarte en ti empieza con este entrenamiento. Es aquí donde todo se conecta. Cuando decides no reaccionar en la primera emoción, no entregarte al primer impulso, no hablar en el primer pico de rabia o ansiedad, algo cambia. Dejas de vivir en automático y empiezas a vivir con intención. Sientes, pero decides. Y cuando eso se repite, no solo cambia tu reacción, cambia quién te conviertes. Porque, al final, no es la emoción la que define tu vida. Es la forma en que respondes a ella y es esa respuesta consciente y repetida la que construye una mente estable, una presencia fuerte y una vida con dirección. 8. La responsabilidad absoluta. Llegaste hasta aquí. Ya entendiste cómo organizar tu mente, cómo actuar con más claridad, cómo asumir más control. Pero hay una verdad que necesita ser dicha. Esta es la lección más difícil de todas, porque sin ella, ninguna de las otras se sostiene por mucho tiempo. Existe una diferencia que casi nadie percibe. Puedes entender todo esto, puedes estar de acuerdo, incluso puedes sentir que necesitas cambiar. Y aún así, no hacer nada, seguir exactamente en el mismo lugar. Y es justamente aquí donde la mayoría de las personas se pierde. Porque no es lo que sabes lo que cambia tu vida. Es lo que decides hacer con lo que sabes. Ahora mira tu vida con honestidad. ¿Cuántas veces ya te has encontrado esperando sentirte más listo, esperando una mejor oportunidad, esperando que algo facilitara el camino? Y sin darte cuenta, fuiste poniendo tu vida en manos de algo externo, como si el momento correcto fuera a llegar desde afuera y no a ser creado por ti. Los estoicos fueron extremadamente directos sobre esto. Para ellos, la vida se divide en dos partes, lo que depende de ti y lo que no depende de ti. Y el problema no está en lo que pasa afuera, está en el hecho de que la mayoría de las personas vive como si no tuviera responsabilidad sobre lo que está dentro. Marco Aurelio se dio cuenta de esto en sí mismo. En momentos difíciles, deseaba ayuda, deseaba alivio, deseaba que algo viniera de afuera a resolver lo que estaba sintiendo, hasta que entendió algo simple, pero decisivo. Si el problema está en la forma en que respondo, entonces la solución también está. Epicteto lo expresó de forma directa: límpiate tu propia nariz. Y esto parece simple, casi banal, pero lo que está diciendo es profundo. Deja de esperar que alguien resuelva lo que es tuyo. Deja de esperar que el mundo te organice. Deja de delegar aquello que solo tú puedes asumir. Porque responsabilidad en el estoicismo no es culpa, es poder. Es el punto exacto donde dejas de reaccionar y empiezas a conducir. Y por eso esta es la lección más desafiante de todas. Porque no cambia lo que haces, cambia el lugar desde donde actúas. Solo empiezas a enfocarte en ti cuando dejas de esperar apoyo y empiezas a sostenerte. Esa es la condición que te hace evolucionar. Porque a partir de ese momento ya no dependes de estar listo. Ya no dependes de validación, ya no dependes de condiciones ideales, ya no dependes del ánimo, no dependes del entorno,
de la aprobación. Actúas desde una decisión. Cuanto más esperas, menos crees que eres capaz de actuar. No porque perdiste la capacidad, sino porque dejaste de usarla. Y cuando no la usas, empiezas a dudar. Dudas de lo que sientes, dudas de lo que sabes, dudas de lo que podrías hacer. Hasta que llega un punto en el que el problema ya no es la oportunidad, es la postura. Este punto no es sobre actuar algún día, es sobre actuar mientras aún puedes, mientras aún existe elección, mientras aún existe energía, mientras aún existe espacio para decidir el rumbo. Porque llega un momento en el que ya no estás eligiendo, estás lidiando con las consecuencias de no haber elegido antes. Y aquí está la verdad que cierra todo. Nadie va a hacer esto por ti. Nadie va a organizar tu vida. Nadie va a construir tu disciplina. Nadie va a asumir las decisiones que evitas. Si tú no te mueves, nada se mueve. Y esto no es duro, esto es liberador. Esto es lo que te devuelve el control. Porque en el momento en que entiendes esto, algo cambia de forma definitiva. Te vuelves capaz de asumir tu vida. No porque estés listo, sino porque decidiste asumir. Y aquí es donde todo encaja. Enfocarte en ti no es pensar más sobre tu vida, es dejar de delegar la responsabilidad por ella. Estas 8 técnicas, 8 lecciones, 8 herramientas estoicas para traerte de vuelta a ti. Aprendiste que enfocarte en ti no es egoísmo, es responsabilidad. Es cuidar tu propia mente antes de que el mundo decida por ella. Es dejar de vivir atrapado en problemas imaginarios. Es cambiar perfección por progreso. Es honrar tu propio camino incluso cuando falta validación. Es elegir la incomodidad que fortalece. Cuidar el cuerpo que sostiene tu mente. Responder a las emociones con conciencia y asumir de una vez por todas aquello que solo tú puedes asumir. Porque al final, la vida no cambia solo cuando entiendes una idea. Cambia cuando empiezas a actuar desde ella. Y tal vez este sea el mensaje más importante de este video. Nadie puede volver por ti en tu lugar. Nadie puede proteger tu atención por ti. Nadie puede construir tu disciplina por ti. Nadie puede creer en tu camino por ti. Nadie puede asumir tu vida por ti. Pero tú sí puedes. Puedes volver al presente, puedes empezar imperfecto, puedes actuar incluso con duda. Puedes cuidar tu cuerpo, proteger tu mente, dominar tu reacción, sostener tu decisión y dejar de delegar el rumbo de tu vida. Y cuando haces eso, no es solo tu rutina la que cambia, es tu postura, es tu presencia, es la forma en que entras al mundo. Entonces, si este video habló contigo, escribe en los comentarios, hoy asumo mi vida, porque esa frase no es sobre motivación pasajera, es sobre compromiso. Y a partir de hoy, recuerda esto, enfocarte en ti no es alejarte de la vida, es finalmente ocupar tu lugar dentro de ella. Comparte este video con quien también necesita escuchar estas palabras. Dale like, suscríbete al canal, sigue evolucionando, sigue caminando, sigue prosperando. Gracias por ver.